Buenos días amigos del Perú, de Apurímac y del mundo, porque también nos están viendo en el mundo. Hoy día, 25 de octubre del año 2020, seguimos con este diálogo de interculturalidad en este ciclo que le hemos llamado así, ciclo de interculturalidad, para podernos entender, para poder también hacer poco de incidencia, en todo caso, en este tema que es trascendental para una convivencia pacífica, buena, de la mejor manera entre todos los pueblos, entre todas las organizaciones que existen en nuestro país. Creo que tenemos que seguir en este camino, en esta siembra de saberes, para que también todo lo demás interioricen, en todo caso, en ellos diferentes temas, especialmente este, como hemos visto hace unos días, por ejemplo, han rechazado un proyecto, el proyecto de Cazú, que creo que podría también conllevar de repente a buenos términos para nuestras convivencias, pero lamentablemente no lo están viendo así, entonces creo que tenemos que seguir conversando sobre el tema para entendernos mucho mejor. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar nuestras charlas. Hemos invitado a dos excelentes personas, a Hugo Carrillo y a la señora Gloria Salinas, ¿no? Quienes nos van a hablar sobre temas de interculturalidad. En principio vamos a empezar con Hugo Carrillo. Como saben, Hugo Carrillo es apurimeño, es poeta quechua, cantautor, cantante, antropólogo, investigador, es congresista de la República y también ha sido expresidente del Parlamento Indígena de América. Él tiene varias obras, ¿no? Él tiene varios poemarios, uno de ellos es Yiyakui Unupa Yuyanaynin, y el otro es el Uyupa Guairapa Ninampanawan Cusculampa. Bueno, interpreta también pues, temas alegres con varias coplas, ¿no? Burlonas, ¿no? Por ejemplo, Aptimori Soy Inocente, Atochayayatu, Jotorongo, el Singer Máquina o Viuda Cuyay, ¿no? Tantas tantas interpretaciones alegres que nos da nuestro querido amigo Hugo. Así que él también tiene otros libros que probablemente nos va a comentar el día de hoy. Adelante, Hugo, buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Tu audio, Hugo, por favor, tu audio. Buenos días, hermanos todos. Un cariño grande, enorme. Hatun kankaray, mar harikoite, chaskeripoaichi, hatu kankareita. Hachus, machusuta, kankareita, abrazuta, chaskeripoaichi, que yapan, yachta yaipi, yachtan chikpi. Entero Perú soy un chikpi. Amigos, hermanos, titulado a esta ponencia, titulado a esta reunión como Mestizaje en el Perú. A propósito, porque el término mestizaje está siendo usado en los últimos tiempos, creo yo, básicamente para invisibilizar a los pueblos del Perú, para afantasmarnos, diría Vargas Llosa. Con el pretexto del mestizaje, han unificado el pensamiento de todos los hombres y mujeres del Perú. Han desaparecido el término hermosamente acuñado por nuestro padre mayor de las letras peruanas, José María Arguedas, y entonces ya no somos un país de todas las sangres. Somos un país mestizo, unitario, con los mismos criterios. Ni siquiera tenemos clases sociales en el Perú. Somos un país mestizo. ¿Con qué propósito se hace esa unificación desde el Estado? Con el propósito de no legislar, es decir, de no reconocer los derechos de los pueblos originarios, para no reconocer los derechos, por ejemplo, de los quechuas a la educación intercultural bilingüe, a la educación en nuestro propio idioma. Nos ponen en el mismo saco a todos y somos mestizos todos para no reconocer los derechos de los pueblos aymaras a una educación en su propio idioma, en su propia cultura.
para no reconocer los derechos que tienen los pueblos, los 48 pueblos amazónicos, que tienen sus propias formas de pensar, de ver el mundo y de proponer un sistema educativo que sea acorde con sus intereses, con sus conocimientos. Y ocurre entonces que en el Perú, en los últimos tiempos, son mestizos los dueños de Antamina, los dueños de Yanacocha, los señores que viven en San Isidro, en Miraflores, y somos mestizos, por supuesto, los que vivimos en Andahuaylas, en Uripa, en Chimpanabaijo, en Cusco, en Puno, en Moquegua, o también los campesinos de Querecotillo en Piura. ¿Eso es verdad? No es verdad, por supuesto, porque no pensamos de la misma manera. No nos entendemos. Hace algunos años, junto con Isaac Vivanco Tarco, conducíamos un programa de radio, ustedes recordarán, se llamaba Tierra Fecunda. Perdón, Hugo, Huito, fue tu audio, por favor. Abre tu audio, por favor. Yo no sé por qué se anda cerrando. Sí, decía, hermanos, que hace algún tiempo ya teníamos un programa con Isaac Vivanco Tarco en Radio Unión, Tierra Fecunda se llamaba el programa, y era un programa dirigido para campesinos en el Perú. Y ahí nos hemos encontrado con una enorme dificultad. ¿Los campesinos en el Perú son iguales? ¿Piensan de la misma manera? ¿O hay campesinos, por ejemplo, en Piura, Patacala como nosotros, pero que no saben ni siquiera una frase en quechua? ¿O hay campesinos, por ejemplo, en la convención, que tienen tanto dinero que querían su banco cafetalero? Y hay campesinos en Ancatira, en Andahuaylas, que producen apenas unas cuantas arrobas de papa al año. ¿Todos ellos piensan de la misma manera? Al parecer no. Al menos en el programa de Radio Unión, en Tierra Fecunda, descubrimos que no, que habían diferentes grupos de campesinos, que había que recordar lo que había dicho José María Arguedas. Este es un país diverso, pluricultural, multilingüe y de diversas sangres, con diversas sangres. Todos iguales debiéramos ser ante la ley, pero no ocurre de esa manera. Por eso empiezo esta mi reflexión más bien con preguntas. Más que certezas, yo tengo preguntas. A pesar de haber dedicado 3 investigaciones, 3 estudios, porque mi primer trabajo titula Contra por si acaso, que tiene que ver con el análisis del sistema educativo en el Perú y de cómo no nos están educando en nuestro propio idioma y no existe tal educación intercultural bilingüe. Porque la primera pregunta cuando se habla de educación intercultural bilingüe, intercultural es, a ver, ¿con qué cultura dialogamos los quechuas? ¿Con qué cultura dialogan los aymaras? ¿Con qué cultura dialogan los ahuajún en este proceso educativo? ¿Con la cultura criolla de Lima? ¿Con la cultura occidental de Lima? ¿O con qué cultura? ¿Cómo es ese proceso intercultural? Para comenzar. Y entonces, si pretendemos un proceso de educación intercultural, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la existencia de 58 grupos etnolingüísticos en el Perú. Cada uno con su sistema educativo, cada uno con su pensamiento, cada uno con su propio idioma, enseñando sus saberes, porque la educación intercultural no es otra cosa que el diálogo de los saberes. Yo te enseño lo que sé y tú me enseñas lo que sabes. Y reforzamos, porque se habla mucho, por ejemplo, de resiliencia. ¿Para quién la resiliencia? Para los que se vinieron a Lima como consecuencia de la violencia y luego regresan como consecuencia del COVID, de este enorme mal que nos está afectando. ¿Por qué no se hace resiliencia, por ejemplo, para los que perdieron parte de su identidad y se vinieron a Lima? Que son millones. Para los hermanos que todavía tienen alguna noción, que nos dicen en Lima, no sé, mana miachanicho, mi padre no quería que hable quechua. Pero cuando llegan los carnavales se ponen poncho, se visten, ¿no es cierto?, de paisano y salen chayragmi cantando a las plazas, orgullosos de su carnaval. Ahí recordamos recién
que somos quechuas, que tenemos alguna tradición, que nuestros papás son de tierra adentro, son de Andahuayla, son de Uripa, son de Abancay seguramente. Y entonces decía yo que le he dedicado un libro a investigar este proceso de la educación intercultural bilingüe. Ahí está. Yo he pedido que por favor a través de Federal podamos hacer el reparto de esos libros a quienes lo soliciten. Luego he dedicado un libro que reflexiona sobre los mestizos, cholos e indígenas que participan del carnaval. Es decir, de los procesos culturales. ¿Quiénes cantan el carnaval? ¿Quiénes cantan y bailan el pucllay? ¿Quiénes somos? ¿Mestizos? ¿Cholos? ¿O gente de los pueblos originarios? Y finalmente, ustedes conocen el libro Taquininchik. La primera parte es una reflexión sobre el huayno en el Perú, que en mi concepto es la historia del Perú. La historia del Perú, desde el punto de vista de los pueblos originarios, desde el punto de vista de los quechuas, está en el huayno. El huayno es el que nos dice qué es lo que pasó con la historia del Perú. Y entonces, a pesar de las tres reflexiones, de estas tres investigaciones, repito, yo tengo más preguntas, más preocupaciones que certezas que señalar el día de hoy. Una de esas preocupaciones tiene que ver con una llamada telefónica. He conversado, por ejemplo, con un sacerdote que trabaja actualmente en Huancarama. El padre me ha hecho saber su preocupación. Queremos implementar en el caso de Huancarama un sistema de educación que rescate nuestra identidad cultural. Pero dice muy preocupado el padre, los chicos ya no quieren hablar quechua, tienen vergüenza del quechua. ¿Cómo les imponemos, cómo les proponemos un rescate de nuestras identidades culturales si los chicos están siendo apabullados por los medios de comunicación, si los chicos están apabullados por el propio sistema que no nos reconoce, para que rescaten su identidad? ¿Qué identidad? Repito nuevamente, ¿qué identidad recuperamos? ¿La identidad mestiza? ¿Todos nos sentimos con ese corsé, con ese saco? ¿O es que tenemos diferencias entre los mestizos en el Perú? Y para eso sí recomiendo un libro de nuestro amigo Seín Zorrilla. Seín Zorrilla reflexiona sobre el mestizo de los Andes y su destino. Recomiendo este texto porque sí es un documento que da cuenta del drama de los mestizos en el Perú. Sin embargo, hay que tener cuidado con este texto, a mi parecer, porque aun cuando da cuenta de los procesos de construcción de los sistemas políticos a partir de la reflexión del mestizaje en el Perú, sin embargo, habría que tener cuidado porque los procesos políticos son conducidos por clases sociales en el Perú y los mestizos no son una clase social. Es decir, gobiernan los ricos, participa una clase media y sobre todo los trabajadores en los procesos, cualquiera que sea el sistema, ya sea en una monarquía o en una democracia. Pero repito, son clases sociales, no son mestizos. Y entonces, una de las reflexiones que propongo es que comencemos a pensar, vamos a educarnos como mestizos y vamos a participar en el proceso político como mestizos. Esa es una trampa que la he señalado al comienzo. A mí me parece que esa es una trampa. Nos quieren hacer creer que todos somos mestizos en el Perú y como consecuencia de eso, entonces, no se imponen, por ejemplo, los sistemas de consulta popular. La ley de consulta ya no se aplica. ¿Dónde? No se aplica en la Sierra Peruana porque se supone que todos en la Sierra Peruana ya somos mestizos. Ya no pensamos en quechua. No somos andinos. Esa es la reflexión que traigo. Es muy, muy peligroso calificarlos a todos como mestizos. Y no es verdad, porque en los últimos eventos que hemos tenido nosotros, dirigidos por los grandes estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo que nos han preguntado en los últimos tiempos, y para bien, es cómo nos sentimos, qué somos nosotros. Y resulta, queridos amigos, que 22% de los peruanos se califican como quechuas. Por primera vez en el Perú.
porque hasta antes nos mirábamos todos uniformemente, estábamos invisibilizados, como te digo, como digo, afantasmados. Esa es una primera reflexión que yo quería proponer, que busquemos de identificarnos a partir de lo que sentimos cotidianamente. Porque nosotros sí conocemos al diablo, por si acaso, ¿eh? Mientras los que nos proponen estos sistemas de unificación, que nos dicen esta es la cultura del Perú. ¿Cuál es la cultura del Perú? Nos proponen sentirnos orgullosos por Machu Picchu. ¿Pero qué? Por las construcciones de Machu Picchu. Pero Machu Picchu fue construido por un grupo de individuos que hablaban quechua, cuyos descendientes todavía están caminando en las calles del Cusco, en las calles de Andahuaylas, incluso en las calles de Lima. Curiosamente nos proponen sentirnos orgullosos de las construcciones, hermoso Machu Picchu, pero no se hace nada por profundizar el estudio del quechua y la incorporación del quechua, por ejemplo, en los sistemas políticos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI ya convocaron a las próximas elecciones? A nadie se le ocurrió que los planes de gobierno tienen que ser por lo menos presentados en quechua para las poblaciones quechuahablantes. ¿No tenemos derecho los quechuahablantes a escuchar los planes de gobierno de los partidos políticos? ¿Cómo vamos a ir? ¿Vamos a ir ciegos al proceso electoral? Ese es un tema fundamental. Si no se incorpora. Porque no estamos hablando, queridos hermanos, no estamos hablando de 8 millones de quechuahablantes según las estadísticas. Eso ya es importante. Estamos hablando de casi un tercio de la población peruana. Pero tendríamos que pensar, ¿solamente son esos 8 millones? ¿O estamos hablando también de los quechua pensantes y con lo cual estamos más o menos llegando al 50% de la población peruana? Porque hay gente que no se reconoce como quechua pensante. Pero miren cómo escriben, miren cómo es su gramática, miren cómo hablan. Decía hace un momento, nosotros sí conocemos al diablo. Chayán, 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 así viene. ¿Acaso eso conocen nuestras autoridades? ¿Acaso nuestras autoridades saben cómo cantan los pollitos en la sierra? ¿Acaso en la sierra dicen pío pío? No, dicen chilac chilac. Todos esos temas que tienen que ver con nuestra identidad tienen que ser analizados. Y en términos políticos, ¿cómo es posible que el día de hoy, por ejemplo, en el Parlamento Nacional no haya una traducción simultánea? ¿Saben qué pasa cuando participa un quechua hablante en el Parlamento Nacional? Dice en el diario Debate, habló el congresista Hugo Carrillo, dijo una frase en quechua. Eso es lo que existe en el diario Debates el día de hoy. Es decir, no reconocemos por ningún motivo, por ninguna razón, la existencia de lo quechua en el Perú. Luego propongo, lo que está pasando en Bolivia nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué razón Bolivia ha tenido el problema que ha tenido? Por haberse tipificado como un país, como una república compuesta por diversas culturas, por diversas lenguas. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? ¿Por qué en el Paraguay se dicen los paraguayos? No solamente es el guaraní, es un idioma obligatorio. Es decir, el 99% de paraguayos habla guaraní. ¿Por qué no ocurrió eso en el Perú? ¿Por qué los paraguayos se dicen guaraníes? Hasta los uruguayos son charrúas. ¿Y por qué en el Perú no somos quechuas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no queremos reconocernos como somos? Es decir, un país diverso, un país caracterizado por José María Arguedas como un país de todas las sangres. ¿Y por qué dijo José María Arguedas el país de todas las sangres? Porque los intelectuales de siempre, esos mismos que el día de hoy están en los procesos políticos, le exigieron nada menos que en una reunión convocada en el
en el Instituto de Estudios Peruanos a propósito de su novela Todas las Sangres, que tipifique, que caracterice a los personajes de su novela. Es decir, le exigieron que diga quién es Rendón Huilca y si Rendón Huilca es un indio, un indígena, o es un obrero, porque ya había venido a Lima Rendón Huilca. Esa misma exigencia es la que nos ha llevado a nosotros, primero, a una reacción de José María Arguedas que propone, cuidado, ¿no? Esas no son las clases sociales, esos no son los grupos que debemos analizar en el Perú. Debemos analizar la existencia de los diversos grupos poblacionales, de estas diversas sangres de las que dijo. Y entonces ocurre que ese drama sigue persistiendo en el Perú. Ese drama lo han convertido, como repito una vez más, en el proceso de mestizaje y nos hacen creer que todos pensamos de la misma manera, que todos actuamos del mismo modo y que entonces no tenemos oportunidad mayor sino de lograr pequeñas concesiones. Eso que se nos ha propuesto en estos días como educación intercultural bilingüe, y lo único que están haciendo es traducir algunos textos. Yo no conozco, por ejemplo, en las compras que ha hecho últimamente el Ministerio de Cultura, han comprado libros incluso de poetas españoles. No hay un solo libro en quechua en las adquisiciones. No hay un solo libro en aymara en las adquisiciones. Se han beneficiado escritores, poetas, por supuesto, criollos, e incluso, repito, editoriales del extranjero, poetas españolas. Pero no hay un solo libro. Entonces, ¿cómo es que estamos hablando de educación intercultural? Ya no estoy hablando de reconocer que, si hablamos de educación intercultural, tendríamos que reconocer cuáles son los espacios de educación en los Altos Andes, cuáles son los códigos, cómo miramos, cómo dibujamos, cómo pensamos. No. Solamente estoy reclamando que por lo menos sean coherentes en la primera parte. Es decir, que enseñen también a los niños de la costa, sobre todo a los hijos de los migrantes, cómo pensamos arriba para que recuperen en algo. Que por lo menos lean en el plan, en el gran plan lector, un librito, que intenten leer un libro, ya no en quechua, sino con pensamiento, ¿no es cierto?, con identidad quechua. Que lean un poquito Arguedas, por lo menos, ¿no es cierto?, estos niños de la costa peruana, que repito, son hijos de migrantes. Y no porque lo diga yo. Hace unos días nada más ha salido una información en National Geographic. Casi 70% de los limeños, queridos amigos, casi 70% de los 68%, para ser más precisos, tiene ADN indígena. En Lima. Por eso es que comencemos nuevamente a proponer, reconceptualizar y hacer una vuelta al análisis en el caso de la población limeña, porque no son criollos, pues, como se nos hizo creer. Y por eso decía yo que el huayno es un vehículo importante, la música es un vehículo importante para hacer el análisis de estos procesos. La música criolla que se nos quiso imponer como el modelo, como el gran canto nacional, es básicamente un instrumento para ciertos sectores sociales y para el dominio. Yo no digo que no cantemos música criolla, está bien, pero el canto mayoritario es el huayno, y sobre eso creo que tenemos que seguir profundizando. Yo me quedaría con estas reflexiones. Tengo igual, quizá para terminar, volver a repetir ¿qué somos? Preguntémonos. Mamá y mi mana yachachihuancho, taitai mi mana munarjancho, penjaconem, jayoy oticuan. ¿Eso va a continuar? ¿Cómo hacemos? Ciertamente, durante los 2 siglos de existencia del Estado peruano se intensificó, pues, la negación de lo indígena. Es verdad. Y eso se ha traducido, pues, en vergüenza. Por eso
el sacerdote, el padre que nos está preguntando desde Andahuaylas, desde Huancarama, nos está volviendo a repetir, ¿no? Más allá de nuestro discurso sobre las identidades, los chicos tienen algún problema porque desde los aparatos, sobre todo tecnológicos, los están atacando. Y entonces eso ha continuado. Esos 2 siglos de dominación todavía son profundos y por tanto tenemos que volver quizá a repetir lo que decía Gamanel Churata, ¿no? Que nuestro problema no es solamente económico. Es verdad, es un problema económico, sí es cierto. Que es un problema político, es cierto. Pero ante todo es un asunto, es un problema ontológico, es decir, es un problema del ser. Nos pasamos negando lo que somos, creyendo ser lo que no somos, ¿no? Nos avergonzamos. Cada uno quiere ser. El cholo quiere ser medio cholo nomás, el medio cholo quiere ser ya más mestizo, el mestizo quiere blanquearse, el blanco quiere ser todavía más blanco de lo que es. Nadie se siente bien en su pellejo. Ese es un problema que nosotros tenemos que volver a discutir. Creo que con esas reflexiones, esperando algunas interrogantes, algunas preguntas, yo estaría culminando. Lo he dicho en 3 oportunidades el día de hoy. Y yo tengo ahora más preguntas que reflexiones. Y finalmente esas preguntas conducen a un proceso. ¿Cómo pretendemos construir un espacio político en el que todos nos sintamos representados? Porque 200 años de historia republicana, a propósito del bicentenario, nos están haciendo recordar que los quechuas no tuvimos participación, que el proceso de rebelión quedó trunco. El brigadier Pumacahua o Tupac Amaru se quedaron ahí truncos, no tuvieron participación, ¿no es cierto?, en el proceso final, cuando se declara la independencia. La independencia del Perú fue la independencia de básicamente los hijos de los españoles asentados en Lima. No hay quechua hablantes, no hay aymaras, no hay para nada, ¿no es cierto?, población de la selva peruana, población que piense con nosotros, ni siquiera mestizos. Y entonces tenemos que pensar, ¿no será hora de incorporar, de pensar, por ejemplo, en una nueva constitución que reconozca la existencia de las diversas sangres en el Perú, de las quechuas, de los aymaras, de la población originaria de la selva? ¿Cómo participamos? Porque si no, estamos discutiendo en falso. Estamos discutiendo sobre un problema económico cuando en realidad, como consecuencia de la invisibilización de las poblaciones quechuas, se ha determinado que ya no son propietarios de sus propias tierras. Es decir, peor que en la colonia. Porque en la colonia, por lo menos, las comunidades indígenas eran propietarias de sus tierras y sus tierras eran inembargables. En los primeros años de la República también. Pero la Constitución del 93 desapareció todo atisbo de propiedad de parte de las comunidades campesinas. Entonces no somos propietarios de nada y por tanto no somos consultados sobre nuestros propios derechos. Y eso tiene que ver justamente con esta trampa en la que nos han metido. Este cuento que nos han vendido, que somos un país mestizo y que todos somos absolutamente iguales. Eso no es verdad. Esa es la reflexión que yo propongo. Esa es la pregunta inicial que yo me hago. ¿Cómo hacemos para que en este bicentenario se discuta por fin el carácter de nuestra sociedad, que reconozcamos nuestra identidad y que se reconozcan por fin los derechos de las poblaciones originarias? Y verán cómo es posible que los comuneros, las comunidades campesinas, siendo propietarias, por ejemplo, de inmensos territorios con minera, bueno, negociarán con los empresarios mineros y serán socios, y entonces el Estado ya no tendrá que llevarles dádiva, regalo. El Estado más bien les va a cobrar impuestos porque se convertirán en empresarios. Más allá de las discusiones
que acontecen en estos días, más allá de si es un país minero, no minero, etcétera, etcétera, asuntos que también nos han incorporado en el debate, haciéndonos creer que todos los recursos son del Perú. ¿Quién es el Perú? ¿Es del Estado? ¿Quién es el Estado? ¿Unos cuantos burócratas que se han beneficiado con los recursos finalmente y le han dado los regalos a las empresas mineras? ¿O somos todos nosotros? Y repito nuevamente, son más preguntas que certezas lo que he traído esta mañana. Muchas gracias. Ok, Hugo, muchas gracias. Por favor, sus micros. Ok, Hugo, muchas gracias. Excelente tu disertación. Creo que nos abre mucho al debate, nos abre mucho a las reflexiones, y esas interrogantes creo que hay que comenzar a llenarlas, ¿no? Porque creo que el reconocimiento a nuestras identidades tenemos que hacerlas de una u otra manera para poder entender. Si bien es cierto, han pasado, ¿cuántos? 70 años desde que Arguedas comenzó a hablar de todas las sangres, a pesar de que muchos otros ya desde antes venían hablando sobre el tema, ¿no? Hablamos de lo que has dicho, del Taquionjo, por ejemplo, ¿no? A los 20 años de entrada a los españoles acá en nuestras tierras, no creo que no se ha ido cimentando en el tiempo, porque justamente seguimos peleándonos entre nosotros a ver quién es primero, quién es segundo, qué hacemos, o si hablamos o no hablamos. Entonces creo que tenemos que ir juntando en ese diálogo de saber, como dice, que tenemos que hacer que todos nos podamos entender de la mejor manera, ¿no? Y es cierto, pues no todos somos mestizos, ¿no? No todos somos mestizos, como tú has aclarado bien. Yo creo que ahí también en cuanto a la participación que tenemos que tener los ciudadanos en estas cuestiones políticas, creo que tenemos que también hacer sentir, en todo caso, nuestra voz respecto a lo que tú has señalado. Si nosotros antes hablábamos sobre cultura, que tendría que haber algo más de cultura en lo que es la Constitución, ahora también tenemos que hablar sobre esos temas, que tiene que existir y tenemos que exigir en todo caso a los partidos políticos también que hagan lo mismo. Y tenemos que exigir que por lo menos se obedezcan algunas normas que ya se han dado, ¿no? O sea, hay algunas cosas que se tienen que dar, que en algunos lugares donde se habla el quechua, se habla el aguajún, se habla otros, también esa gente tiene que entender en su lengua, tiene que entender las preguntas o las interrogantes o también las propuestas que tiene que haber de cualquier partido político que quiera gobernar en nuestro país. Vamos a abrir la sala para una conversa, Huguito, entendiendo tu tiempo, ¿no? Josefina nos pidió, también, disculpa, Hugo, también, en todo caso, felicitarte abiertamente a través de Procultura y de la Federal por esa gran traducción de este poema, El Cuervo de Allan Poe, en el quechua, que creo que también tenemos que hacer eso, ¿no? Que los grandes saberes de otras culturas también tenemos que traducirlas a nuestro quechua. Creo que es importante y creo que hay que felicitar cosas como las que estás haciendo. No solamente tú, y hay un montón de gente que la viene trabajando, pero creo que hay que visibilizarlas en todo caso. Josefina nos había pedido la palabra. Adelante, Josefina, a ver. Tu audio, Josefina, por favor. Tu audio, Josefina, tu audio. No. Allí ancho. Yakta masikuna, guasimasikuna. Tukuy son koy wanapaykuy kichis hankunama. Muy interesante, de verdad, el tema de la interculturalidad. Tenemos que seguir tratándolo. Es un paso lento, es un trabajo realmente de hormiga, pero que tenemos que hacerlo. A veces esperamos leyes, políticas públicas que se deben dar, acciones concretas a favor. Es un derecho, porque hace muchos cientos de años que se enseña a nuestros estudiantes, se les obliga a castellanizarlos, ¿no?
no respetan su derecho a aprender en su propia lengua, en su propio idioma. Pero ahí vamos batallando, ahí vamos nosotros de manera silenciosa, pero haciéndonos escuchar y difundiendo esa identidad en la mente y en el corazón de nuestros niños. Yo como profesora de escuela pública lo puedo asegurar, y como dice nuestro hermano Hugo Carrillo, a veces uno ha tenido que enfrentarse a actitudes de directores que nos ponen piedras en el camino, ¿no? 5 años, eso va a desaparecer, profesor, el quechua ya no se va a hablar, usted está perdiendo tiempo supervisando y descalificando mi trabajo. Pero nada de eso ha hecho que yo retroceda, más bien ha sido un motivo para seguir adelante y lo voy a seguir haciendo porque, como le dije a un colega, le dice, pero ¿por qué no enseña usted también aymara? ¿Por qué solo enseña quechua? Le digo, cada uno tiene que dar lo que tiene, ¿no? Si usted es aymara, sabe su lengua, empiece. Uno tiene que comenzar haciendo. Y bueno, así le había pedido, así cortito, la palabra acá a nuestro hermano César. Gracias, César, por insistirme, porque tenía otras cosas y dije, no, lo dejo todo y voy a estar a las 10 el día de hoy, porque el tema también me interesa mucho. Entonces, uyariches kai jarawita, monaichan. Perú una paikuiki. Ancha suma hatun llaqta, sinchikusis kankani. Kayallpapi wachasqa kaspay, ususiki kaspaytaqmi, kikin qalluyki tarimani. Chaymi, runa simipi napaykuyki. Perú, grande y hermosa tierra mía, muy feliz me siento de haber nacido en tu suelo, y como hija tuya hablo tu lengua, por eso te saludo en quechua. Chayan chay. Añay, añay. Ok. ¿Alguien más quisiera intervenir, amigos? ¿Preguntas, consultas a Hugo? Sí, Cecita. Sí. Bueno, primero felicitar, hermana Josefina. Muchísimas gracias por ese bello poema. Muchísimas gracias por tu reflexión. Josefina me ha provocado una reflexión final. Y ella lo dijo. Sí, el Estado tiene que reconocer. Tenemos que luchar para que el Estado reconozca en todos sus términos la existencia de las diversas sangres y tiene que dar los espacios para que los quechuas, los aymaras, los ahuajún y los otros grupos etnolingüísticos de la selva puedan manifestarse en su propio idioma, en su propia cultura. Ese es un proceso político. Pero también les recuerdo lo que me dijo el padre Eligio de Huancarama. Algunos padres no quieren que se hable quechua. Algunos niños no quieren. Perdón. Y eso me hace recordar que efectivamente hace unos años votaron a unos profesores en algunos pueblos de Huancabamba por enseñar en este proceso de educación intercultural. No querían que se refuerce el quechua. Tenemos que luchar contra eso. Pero también tenemos que luchar nosotros con nuestro propio yo. Porque resulta que entre nosotros también nos peleamos. Porque algunos dicen, no, mi quechua es el verdadero. El tuyo no es quechua. Alguna vez en radioprogramas me dijeron, su quechua es bueno, pero es ayacuchanizado. Como si hubiera un quechua limeñizado, un quechua cusqueñizado, o como si hubiera un español limeñizado o argentinizado, no sé. Pero entre nosotros comenzamos a creer que nuestro quechua es el único y es verdadero. No, estamos discutiendo. ¿Es pentavocálico? No, es trivocálico. No, tiene 8 vocales. No, cainawacna. Pero ¿por qué razón entre nosotros ese problema? Ya estamos divididos y todavía discutimos, ¿no es cierto?, cuál es el quechua verdadero. El quechua es uno, pues tiene diferentes variedades dialectales y punto. Así como el castellano no es igual ni en España. Amigos, el castellano en España es distinto en cada una de las regiones. ¿Acaso nosotros hablamos igualito que en Argentina? ¿Acaso hablamos igualito que los chilenos el español? ¿Acaso decimos chita la payasada, bo? ¿Acaso tildamos las palabras agudas como tildan los argentinos? No, sin embargo nos entendemos. ¿Por qué en el quechua discutimos entre nosotros? ¿Por qué Huancavelica es Huancavelica solo para los huancavelicanos?
¿Por qué en Andahuaylas no aceptamos que vayan otros profesionales a trabajar con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué razón? En el propio Andahuaylas, ¿no es cierto? Discutimos, la señora discutiendo con aquella que lleva sus productos a la feria. Lisura India, Caimanta Suchu, en quechua le está diciendo Lisura India. Suchu y Caimanta. Suchu y Caimanta, India. Por supuesto, la señora le responderá, le dice, manam, aso y Caimanta. Manam, Suchu Sachu. Y entonces la señora, que también es quechua hablante, y viste como ella le va a decir, Lisura, peoanta grimachkanki, ñojaja bandapi tosoj mecane, manam jaminacho, manam violen chavancho, ñojaja tosone, ñojaja bandaonmi tosoni. O sea, clases sociales entre nosotros, no pues. ¿Por qué entre nosotros? Lo primero que tenemos que hacer es por eso la reflexión final. Gracias, Josefina. La reflexión final es esa. Primero preguntémonos nosotros. Y yo soy cholo. Porque soy un mestizo, pero un mestizo que come mote. Atacay mi sixing, guaynota uyaripti. Demonio, yo yarispaimi, chayan, neon, demonio. Leje chukunapas, chilak, nispam ramon. Yainata mosjoconi. Eso tenemos que preguntarnos, cómo soñamos los peruanos, cómo nos enseñaron nuestras primeras letras. A veces no necesariamente somos, pues, no es nuestro idioma materno, pero tal vez sí es nuestro idioma de cuna. Tal vez nos han anucado con más yua. Tal vez hemos comido picante de yuyo o atajo picante y no queremos recordarnos. A veces decimos nosotros mismos, a ver. Los indios té. Los pueblos más chiquititos sí, son indios, ¿no? Pero los de la ciudad ya no. La vereda, la acera ya no es para ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de identidad? Cuando entre nosotros nos choleamos. Cuando alguna vez fui a jugar fútbol y escuché en Abancay dos señoras que en el mercado decían, picunatas poquillan jare, anda él hace poquillan Abancay van. Y la otra señora en quechua le dice, indio por aquí poquillan coman, chalo bancaban. No pues, ¿no es cierto? Entonces la capital de la choledad, choleándonos, ¿no es cierto?, a los de más arriba o más abajito, choleándonos entre nosotros. Eso es lo que yo proponía, una reflexión desde adentro. ¿Qué soy? ¿Qué pienso? Yo no tengo ningún problema. Cuando quieren calificarme, a propósito de la escritura, sí, tengo que recordarles y yo voy a hacerme una autopropaganda. Este 30 de octubre se va a difundir en la revista Caretas el premio que me han entregado, que es el premio al cuento ganador en el concurso de 1000 palabras en lenguas originarias. Yo lo saludo por nuestro quechua. Yo reconozco eso por nuestro quechua. Por fin, algunas revistas que incluso eran criollas, ¿no es cierto?, comienzan a calificarlos. Y eso es un premio de UNESCO, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación. Algo tenemos que hacer, pero no solamente el premio. Esos documentos, todos los documentos ganadores en diversas lenguas, incluido Aguajún, Huambisa, etcétera, tienen que ser publicados por el Ministerio de Educación. Esa debe ser la exigencia, porque si queremos educación intercultural bilingüe, ahí están todos los cuentos ganadores del concurso organizado por Caretas y UNESCO. Con eso quería proponerles eso, esa reflexión, pero la reflexión empieza, lo repito una vez más, como propuso nuestra hermana Josefina, desde adentro, desde nuestro propio corazón. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo fuimos anucados? Y cómo es que cada vez que vemos a los niños, por ejemplo, bailando una danza, bailando un huayno o un carnaval, sabemos que nuestras almas gozarán con los piececitos de esos niños en el futuro. No canta en inglés mi alma, no canta en castellano mi alma. Alma chaya hokme. Mutitan mikuchkampas. Ok, Huida, muchas gracias. Elizabeth, no sé si tiene su audio o leo lo que escribió. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Adelante. Buenos días. Felicitaciones, doctor Hugo.
Y también a la profesora Josefina, felicitaciones por su actitud positiva ante lo nuestro. Yo también soy maestra, soy profesora de ciencias sociales y tiene usted razón cuando dice que tiene que nacer de nosotros. Yo entraba, la primera clase de historia es el reconocimiento de su lugar de origen. Eso está en el programa de educación, ¿no? Pero yo creo que también la falla está en nosotros, los maestros, de no querer reconocer, ¿no? Así como dice el maestro Hugo, tiene que nacer de nosotros el hacer reconocer de dónde somos, ¿no? Que los niños aprendan su origen. Tú le preguntas, ¿de dónde eres? De Lima. Pero habla en el quechua castellanizado, como decimos, ¿no? O sea, no reconoce su origen. ¿De dónde son tus papás? No saben. ¿De dónde son tus abuelos? Tampoco, ¿no? Y muchas veces yo entro bailando o cantando mi huayno, empiezo cantando mi huayno, para que ellos tengan la confianza de saber, ¿no? Y decir de dónde son. Uno tiene que empezar con el ejemplo. Entonces, es cierto, también como dice Josefina, los mismos profesores que somos que somos provincianos, ¿no? O el director que es provinciano, no deja de desarrollarnos completamente, ¿no? Y lamentablemente las horas de aprendizaje también son muy mínimas para poder rescatar nuestra identidad. Pero yo creo que sí, desde la escuela se puede hacer mucho, ¿no? Pero está en la capacidad de reconocimiento del maestro, de su ser yo nacional, ¿no? Yo creo que muy interesante la charla, doctor Hugo. Felicitaciones y muchas gracias por aumentar más el aprendizaje. Muchas gracias. Felicitaciones a Federal igual. Ok, Elisa, muchas gracias. No, yo creo que, las gracias. Yo creo que, solo para despedirme. Hola, buen día. Buenos días. Buenos días. Excelente, hola. Excelente tu disertación. Realmente es un lujo tenerte. No es una alabanza porque no acostumbro a hacer ello, pero he disfrutado mucho de tu libro y creo que ese libro que has publicado recientemente es el mejor método para aprendizar el techo. Ojalá todos lo pudiésemos tener en casa. Bueno, al respecto de tus comentarios, sí, pues el término mestizo es una trampa, es un truco que el Estado ha creado para invisibilizarnos. Pero se va a derrumbar porque se viene un nuevo periodo. Nosotros durante 2000 años hemos sido dominados por una forma de pensamiento antropocentrista del judeocristianismo. Eso le ha dado forma a todos nuestros estados, pero estamos en un punto de quiebre. Después de la pandemia y el cambio climático, yo estoy seguro que a esa forma de pensamiento no le queda más que una generación. La siguiente generación va a ser diferente. Entonces, lamentablemente nosotros no lo hemos identificado. El Estado tiene un nombre además, es un Estado criollo. Si nosotros llamásemos al Estado peruano un Estado criollo, lo identificaríamos claramente con sus objetivos, con sus metas, con sus características. Pero le llamamos Estado nada más. Entonces no identificamos sus lógicas desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y que tanto daño nos han hecho a nosotros. Como un ejemplo se puede ver en el caso de Bolivia, los llamados cívicos. La mitad son indígenas. La mitad son indígenas y más de la mitad, sea en Santa Cruz, sea en Cochabamba o sea en La Paz. Y justamente el objetivo ha sido ese, enfrentar indígenas contra indígenas.
a través de la manipulación. Pero esto se va a quebrar porque ya el término indígena ya ha roto ese frasco que tenía con el color de la piel. Resulta que ahora en Europa también se están identificando como indígenas los celtas, los irlandeses, porque el modelo del capitalismo salvaje ha llegado a su fin y requiere que las identidades locales solucionen sus problemas geológicos a través de su cultura milenaria. En ese sentido, realmente creo que nosotros tenemos mucho trabajo y ojalá tu conferencia también se pueda repetir en la noche. César es un magnífico promotor de Federal y también los días jueves que tenemos reuniones, obviamente sería interesante escucharte. Gracias. Ok, muchas gracias a Dante. Hugo tiene una conferencia, tiene una entrevista en Canetas, creo, solamente para indicar en todo caso, ¿no? De que tenemos que seguir trabajando desde aquí. Creo que los tiempos van cambiando, tenemos herramientas ahora que nos pueden ayudar como esta que tenemos, no es como antes, ¿no? Por ejemplo, a la Ricardo Palma, ¿no? Siendo aputumeño, siendo talaverino, habiendo nacido en Guadalajara, dice que nació en Lima, ¿no? Entonces, la cosa tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, vamos a seguir en esta propuesta, en esta lucha de seguir visibilizando los saberes y el tema de interculturalidad. Vamos a ir trabajando sobre el asunto, así que seguir invitando a todos para seguir participando. ¿Alguien más para Cecita. No, solamente para agradecer, Cecita, agradecer a Elizabeth, gracias hermana, agradecer a Amaru, muchísimas gracias, porque la reflexión es esa, la reflexión final es esa, la que señaló en la última intervención Amaru. Él ha acortado simplemente todo el discurso que yo tengo. Y lo que yo propongo es que acortemos lo que señalaba Elizabeth, esto de nuestra vergüenza, acortemos. Cuando yo llegué por primera vez a Andahuaylas, de una comunidad campesina, a propósito, y yo soy indígena porque nací en Uripa. Mis hermanas no, porque nacieron en el Pupu de Andahuaylas. ¿No es cierto? Esa es, ¿no es cierto? Ese es el tema. Ese es el tema. Cuando llegué por primera vez a Andahuaylas, los niños se burlaron de mí y me dijeron, ¿de dónde viene este indio? A ver, ve, hay que revisarle los ojos. Tiene ojos de daño, tiene ojos de canica. ¿Cómo así tiene ojos claros este indio que viene de Uripa? Era un indio que estaba llegando a Uripa. Luego, cuando me enfrenté en Abancay, me decían, tú eres andahuaylino, entonces eres indio. Luego llegué a Lima y entonces en Lima todos eran limeños. Su discurso era, ¿de dónde eres? De Huacho a 100 kilómetros de Lima. De Canta a 100 kilómetros de Lima. Hay una anécdota hermosa que acabo de leer, que en los trabajadores de Morococha, entre los mineros, un minero de Casapalca les decía indios a los mineros de Junín y de Cerro de Pasco, porque él era de Casapalca, era de Lima. Entonces, la pregunta en Lima, cuando llegué a estudiar en la Universidad de San Marcos, era efectivamente esa. ¿De dónde vienes? Y todo el mundo era de Lima. Y casi todo el mundo vivía cerca de Miraflores, por lo menos en el Sonido. Nadie vivía en Comas. Nadie vivía en Villa El Salvador. No, en San Juan de Lurigancho jamás. Con exigencia, algunos decían, ¿de qué parte de Lima eres? De San Juan de Miraflores. O sea, Miraflores sonaba fuerte, pero San Juan chiquitito nomás. San Juan de Miraflores, así sonaba. Todos se blanqueaban en relación con Miraflores. Y resulta que cuando por fin llegué a Europa, tuve la oportunidad hermosa de visitar un hotel de un amigo gringo en Holanda. El gringo nos juntó a diversos latinoamericanos. Habían bolivianos, chilenos, y nos encontramos 3 peruanos. Y fue gracioso. Entonces, en Europa, primero nos choleaban en Andahuaylas. Me choleaban luego en Abancay. Luego me cholearon en Lima por ser apurimeño. Y cuando llegamos a Europa, todos éramos sudacas. No había ningún problema. O sea, a nadie se le ocurría decir, no, yo soy de Lima, yo soy de Miraflores, yo no soy de Chumbivilcas, yo no soy de Tambraico, no había, todos éramos sudacas igualitos nomás.
Entonces hay que juntar esos procesos. Y al contrario, cuando nos pidió este amigo holandés que comencemos a cantar, es indescifrable el llanto del amigo que iba de Lima. No sabía cantar absolutamente nada, ni siquiera las canciones de Chabuca Granda, ni siquiera. El pobre añoraba. ¿Por qué razón no me enseñaron? Por último, no sabía, por supuesto, ni siquiera el himno nacional, me parece. Pero esos procesos hay que acortarlos. Hay que comenzar a redescubrir esos procesos. Vuelvo a agradecer, Josefina, Elizabeth, Amaro, muchísimas gracias. Sus reflexiones en realidad van con todo lo que yo he tratado de señalar. Es largo el tema, tenemos que seguir discutiendo, pero creo que estamos dando en los temas básicos y claves. Está en el sistema educativo, pero sobre todo en nosotros. No nos cholemos pues entre nosotros. Amaya, Yohanchik Poraja. Amaya, camina con su Yohanchik Poraja. Entre nosotros no podemos estarnos pues, choleando o diciendo mi quechua sí es verdadero, el tuyo no. El tuyo es que solamente es un anexo. No, no es verdad, pues. Son variantes dialectales y hay que profundizar en eso. Y además, si tenemos la capacidad, desde una frasecita es importante, hay que escribir y no necesariamente en el estándar, porque esa es otra discusión. Pero ¿cómo escribo? A mí no, yo no. Mi quechua es chanca, entonces tiene que ser con doble C. Bueno, escribe pues, papá, aunque sea con J, pero escribe. Ok, Wita, muchas gracias. Doctor Domingo, presidente de la Federal, para también agradecer a Hugo. En primer lugar, el saludo al maestro Hugo Carrillo. Muchas gracias siempre por estas lecciones. Aprovecho también para agradecer la voluntad de hacer llegar los libros a los apurimeños. Organizaremos un evento para testimoniar su trabajo literario y poder invitar a las 7 provincias para que puedan también adquirir, digamos, alguna de sus obras. El tema, evidentemente, contribuye en la construcción de la identidad. Yo quería proponer, ¿por qué no reivindicamos las virtudes de la cultura andina? Porque a veces exigir una ley al Estado criollo, como dice Dante, es pedir peras al olmo, ¿no? El asunto es que primero reivindiquemos las cualidades del hombre andino. Las cualidades son el Allen Yachay, Allen Llankay, Allen Munay. Y parece una cosa ajena, se ha tratado de publicitar relacionado al quechua, cuando dicen Amasúa, Amajeya, Amayuya. Pero los que corresponden al mundo andino son esas cualidades del Allen Yachay, Allen Llankay, Allen Munay. Entonces, seguramente el hombre andino con esas virtudes podría sentirse con una identidad propia, y comparando con las características de la clase criolla, podemos un poco levantar la cabeza y decir que somos moralmente superiores. En esa perspectiva quisiera un comentario suyo, maestro Hugo Carrillo. Huito, no da tiempo todavía. A ver, Sí, gracias, Cecita, solo para despedirme. Gracias por sus comentarios, maestro Domingo. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo recuerdo las enseñanzas de mi abuela Evarista, quechua hablante, y mi abuela Evarista, que era albacea mayor de los conocimientos en el mundo quechua, en mi pueblo, simplemente nos preparaba para pasar bien por este mundo. Creo que ese es el propósito. Hay que pasar bien por este mundo, sintiéndonos cómodos, sintiéndonos quechuas, sintiéndonos aymaras o sintiéndonos simplemente pobladores originarios con nuestros propios gustos. Pasar bien por este mundo significa el reconocimiento de esos esquemas que ha señalado el maestro Domingo. Pasar bien por este mundo significa pasar bien, pero a gusto.
no avergonzados. Ama penjaco suncho. Y esa es la reflexión. Yo sigo escribiendo con las reflexiones que hacía la abuela Evarista. Pronto voy a publicar justamente un cuento con esas enseñanzas y la sabiduría, no solamente de los mensajes, no solamente literaria de la abuela Evarista, sino además sus conocimientos sobre el tejido, el hilado, los colores, etcétera, y el manejo de los sistemas agrarios de la abuela Evarista, que, como repito, nos enseñaba a los niños a pasar bien por este mundo. Su filosofía era esa, ¿no? Filosofía andina. Tengo que prepararte para que hagas bien las cosas, para que pases bien por este mundo, para que no te castigue la vida en tu paso por este mundo. Y esa es la reflexión. Yo les agradezco a todos ustedes, agradezco a la Federal esta oportunidad que me han dado y estaremos efectivamente concordando para cualquier otro proceso, para hacer conocer los libros, para entregarlos algunos de los libros, porque yo había prometido que a través de Federal voy a hacer entrega a cada una de las provincias de unos cuantos ejemplares por lo menos para que se distribuya ese libro. Ok, Hugo, muchas gracias. Muchas gracias también saludar a los que te han incorporado a la sala, a Carlos Munares, al querido Roger Coquira, a Isidora, no quienes se han incorporado a esta sala. Agradecer tu Vito. Añay, Turay, Hugo. Añay, Tupanantis Cama. Tupanantis Cama. Vamos a